En el experimento de hoy voy a mostrar un DVD, la señal de datos de un display unificado de LED de 7 segmentos. Pero antes en un video anterior había hablado sobre los display fluorescentes de una videocasetera. Había mencionado que hay display que no se alimentan de directamente los filamentos. Este es el anterior. Los filamentos, en este caso en la videocasetera que había de la que había hablado en el video anterior, estos son los filamentos que vienen del transformador directamente. Estos van y llegan directamente al display. Este voltaje es de 3.9, 4 volts alternos de corriente alterna. Había mencionado que había que se podía alimentar con corriente directa. En este caso, en este diagrama, pues aquí se puede ver que es voltaje de filamento negativo, voltaje de filamento positivo, es de voltaje de corriente directa. Aquí en este diagrama se puede es de un DVD también de display fluorescente. Se puede observar que es igual, el voltaje es de corriente directa. Aquí VF positivo, VF negativo. Como había mencionado, aquí hay un circuito intermedio. Este no es no viene directamente del transformador, sino que depende del switchado, de la activación de este regulador. Este regulador, a la hora de aquí en el cursor estoy indicando, dice control de encendido. Este viene aquí al pin 1 y al pin 2, control, pin 1, pin 11. Estos vienen a este integrado, que son estos, model 1, mod 1, modo 1, modo 2, pin 1, pin 2. Aquí al activarlos, bueno, aquí nos especifica las salidas están en alto cuando las salidas están en alto del regulador 1, el regulador 2, el regulador 3 y regulador 4, cuando el encendido está en 5 volts. De la misma forma aquí en el modo 2, igual las salidas están en alto del regulador 5 cuando el modo 2 está en 5 volts. O sea, cuando el encendido aquí se activa el 1, se activa el 2 y se activan todas las salidas de reguladores. Aquí en este caso el de regulador 5, que es de 8 volts, viene siendo son los 8 volts que vienen de este regulador. Es el regulador 5. A la hora que se activa, pues conmutan estos transistores a la hora de activarse estos transistores. Bueno, a la hora de activarse este regulador, pues ya se activan los voltajes de regulación. A la hora de activarse este voltaje, estos transistores conmutan y permiten el paso del voltaje de los filamentos. Como ven, este ya es controlado, no es directo, o sea que si este regulador no está activado, pues los filamentos no van a estar activados, o sea, el display va a estar apagado. Entonces, aún estando en el DVD, estando en standby, entonces
Si hay algún daño en estos circuitos, si normalmente los capacitores, aquí como el que estoy mostrando con el cursor, bueno, aquí indica que normalmente esta resistencia pues puede ser el problema, pero también normalmente los capacitores son el problema normalmente en los filamentos cuando se ven muy bajos de intensidad. Es cuestión de revisar este capacitor, bueno, en este caso pues toda la etapa, pero bueno, normalmente el capacitor, bueno, y demás componentes. Aquí también nos está señalando este voltaje de menos 23. Este es el que va al microcontrolador y es el que va a alimentar las salidas del display, los datos, la alimentación para los para los para el display en los pines de datos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el display. Ese voltaje que menciono es este de 27, son los menos 27 volts. Aquí en el diagrama, aquí ese voltaje es de menos 28, pero bueno, como había mencionado también, pues cada equipo es diferente, maneja pues diferentes voltajes, igual también dependiendo del tamaño del display, en fin, aquí dice voltaje del display, entra directamente al microcontrolador y aquí el microcontrolador pues maneja todo lo que son los ánodos y las rejillas del display. Aquí están todas. Entonces aquí tenemos lo que son rejillas y ánodos. Aquí nos indica aquí de este lado vienen lo que son los voltajes de filamentos, el voltaje positivo y el voltaje negativo. Aquí viene el de menos 27. Bueno, estos van directamente ya a los filamentos, aquí entran. Aquí pues entra el filamento pues del lado positivo y este otro el filamento del lado negativo. Este voltaje de menos 27 pues es el que va a alimentar los ánodos y las rejillas. Aquí como había mostrado en otro video, pues este voltaje, al no tener al tener señal, bueno, al tener los datos, si ponemos aquí en multímetro, pues va a empezar a variar ese voltaje. O sea, puede bajar a, no sé, digamos a menos 26. Y 26 va a estar en menos 26.1, 26.2, 25.9 y así va a estar variando mientras tenga datos. Si no tuviera datos, digamos aquí en este pin pusiéramos el multímetro y nos marcaría que no tenemos, si no tuviéramos datos nos marcaría menos 27, o sea, no habría variación. Bueno, eso yo ya lo había explicado en el video anterior, pero bueno, aquí yo solo quería mostrar esto de que hay display que también se alimentan con voltaje de corriente directa, ¿no? En el otro pues era del video anterior fue con alterna, o los filamentos eran alternos, estos son de directo, y ya vimos que pues dependen del switcheo del encendido del aparato para que se activen también los filamentos. Entonces pues ya es un poco más la revisión, si no encendiera pues se tendría que checar la circuitería que está de por medio para los filamentos. Bueno, ese sería lo que yo quería añadir, de lo que ya había comentado anteriormente. Ahora
Ahora, bueno, lo- el, el DVD que voy al que quiero mostrar la señal de datos. Bueno, esto también ya lo había mostrado en un video anterior. Aquí lo que yo mencionaba, ¿no? De que si aquí en este pin, suponiendo en este pin, quiero, empiezan a entrar datos. Bueno, aquí salen por el PIC, por el microcontrolador, salen los datos y entran al display. Pues se va a ver así, se esperan señales así, que van a estar variando, que no van a ser iguales. Aquí eh, aquí pues se ve también en estos frecuenciómetros cómo varían las frecuencias. Aquí está en cero porque aquí está plana porque no hay datos, ya vuelve a haber datos. Aquí ya hay datos, está en 66 Hz, 305, entonces empieza a variar esta señal. Son señales diferentes porque están en pines diferentes de este display. El display que, que se va a ver en la práctica es como este, es unificado, pero es de 7 segmentos y es de LED. El anterior, pues era del video anterior, era fluorescente, obviamente tenía sus rejillas, sus fósforos y sus filamentos. En este caso, pues el unificado pues es de LEDs, pues nada más. No tenemos filamentos, solamente son los datos. Eh, pero de igual forma se espera que una señal pues parecida a esto. Estas variaciones pues es porque aquí entran, no hay encendidos, o ahí enciende uno, apagan otros, entonces son bits, son datos de unos y ceros, ¿no? En este caso el voltaje con el que se alimenta pues el circuito y que salen para encender el segmento pues es de 5 volts. Aquí, como había dicho, pues el voltaje tiende a variar porque sabemos que hay datos, entonces está variando ese voltaje por estos cambios que se ven aquí en el osciloscopio. Por eso ese voltaje varía. Cuando no varía, pues es porque no hay datos. Entonces pues es este es por esa razón. A ver, aquí tenemos lo que yo estaba comentando. Esto también ya habíamos visto en un video anterior, pero lo quiero para que quede en este video también marcado. Aquí es lo que yo mencionaba. Aquí tenemos señal, tenemos 59 Hz, tenemos datos, suponiendo que fueran datos. Aquí no varía porque es una frecuencia fija, pero suponiendo que estuvieran variando como que estuvieran variando, que estuvieran entrando estos datos, que estuvieran entrando aquí, se empieza a variar, este voltaje está variando, 21, 21.1, 20, 20.5, está variando. Ahora si quitamos ese voltaje, si quitamos los datos, los quitamos, entonces no tenemos nada, no tenemos señal. Si no tenemos señal, este voltaje se queda fijo, y este voltaje es el máximo que tenemos aquí. Este voltaje que viene siendo estos menos 27 en el caso de este DVD. Estos menos 27 estarían aquí si no tuviéramos datos. Si no salieran datos por aquí, tendríamos este voltaje en el multímetro. No variaría. Si le metiéramos datos, si le volviéramos a poner datos, empieza a variar. Bueno, va a empezar a variar. Bueno, suponiendo que aquí variara también cambiaran digamos, los datos, empezaría a variar este voltaje.
y ya no son los 30 volts que estaban aquí, sino que ya empiezan a variar porque el transistor está switchando en, está switchando en función de la frecuencia de los datos que entran y salen, que pueden ser 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, en fin, así como aquí, ¿no? Aquí por decir 1, 0, 0, aquí 1, 0, 1, 0, 1, aquí 0, 0, 0, 1, etcétera. Ese sería el funcionamiento de este. Ahora, en este DVD tenemos esto, aquí el voltaje en el DVD con el que voy a probar. Bueno, aparte de que ahí entran también funciona, bueno, entran los botones. Este funciona por I2C, este va directamente, aquí está, I2C, va directamente al microcontrolador. Este es el controlador de aquí está el display, este display, este es un controlador, en este caso, en este DVD, ya de display unificado de LED, no van directamente al microcontrolador, sino que aquí está este controlador de por medio, se alimenta de 5 volts, o sea que cada salida pues va a tener no sé, unos 2.5 para encender cada segmento. Aquí pues también entran para comunicación de los pines, perdón, de los switches por decir aquí de play, de stop. Este también lo maneja. Este sería, bueno, aquí este viene del microcontrolador. Aquí estos son los segmentos, estos van al display. Este es el diagrama bloques, ¿no? Desde ese desintegrado, la alimentación, que es de 5 volts. Y aquí los key, que son key scan, para pues cuando se oprime un botón, pues esto también lo controla. Y pues obviamente pues ya va el microcontrolador y pues hace el proceso que tenga que hacer. Como aquí, ¿no? En la imagen, este es el integrado, es el controlador, este es el display. Aquí entran los segmentos, aquí los dígitos. Es como si fueran rejillas y los ánodos, los fósforos, en este caso pues son dígito y segmento. Como en el aquí pues están como digo, los switches también los controla este controlador, y pues ya las señales pues ya las vienen del microcontrolador y entran por I2C. Aquí ya está lo que son la comunicación. Ahora ya quiero vamos a lo que es la práctica para mostrar las señales del DVD. Bueno, aquí voy a encender el DVD. Este es el display unificado, este es el display. Como verán, son de, bueno, aquí donde tengo el caimán, ahí es suponiendo que es un pin por donde debe de haber datos. Entonces ahí se va a visualizar en el osciloscopio casero. Así que por ese pin están saliendo datos.
así es como se ve. Sí, no se ve exactamente como debe de ser, pero pues en un osciloscopio pues sí se tiene que ver mejor. Pero bueno, ahí ya sabemos que hay datos. Ahí ya sabemos que hay datos. Ahora si lo cambio a otro pin, también se ven. Ahora voy a poner eso, qué frecuencia tiene, cómo varía esa frecuencia con el multímetro. Bueno, antes de voy a poner en voltaje para que veamos qué voltaje nos está dando. En este pin nos está dando un voltaje igual variable. Ahí está. Es un voltaje que está variando, pero más o menos está entre 2.3, 2.4 y empieza a variar. Es porque están los datos. Sabemos que están los datos. Ahora, si pongo el frecuenciómetro, de la misma forma está variando. Hay una variación en la frecuencia porque son los datos. Si no tuviéramos datos, como dije, este voltaje estaría probablemente fijo, quizá en 5 volts. Muy probablemente estaría en 5 volts porque es la alimentación del integrado. Pero como tenemos, así como justamente como habíamos visto aquí en la simulación, si yo no tuviera los datos, pues aquí tendría yo el mismo voltaje que tenemos acá arriba, ¿no? De los 30 volts, así como habíamos visto. Aquí pues sigue variando el voltaje y sigue variando la frecuencia. Entonces pues, sabemos ahí que hay datos. De igual forma, pues se puede probar obviamente con el osciloscopio y con una punta lógica. Pero bueno, esta forma pues a mí me parece también me parece bien para mostrar que hay datos. Entonces pues ahí se puede ver que la frecuencia igual varía, o sea, es una frecuencia, son datos que están saliendo por el display. Se puede ver, ¿no? Cómo se está moviendo el display, justo como en la simulación justo como en la simulación justo como esta simulación. Y estos son los datos. Este es el mensaje que se está desplazando por multiplexación. Y esto es el frecuenciómetro que está variando justo como está variando aquí. Que son los datos que están saliendo justamente del display. Y el voltaje aquí sí se ve claramente cómo varía. Aquí en la simulación no se ve, no se puede apreciar tanto.
solo se ve que 5 y 0 volts. Con el multímetro de alterna sí se visualiza parecido al multímetro. 3, 2, 3.5, 2, y en el multímetro igual. Aquí está en voltaje de corriente directa, y aquí en el simulador el que nos muestra lo más parecido pues es con el multímetro de alterna. Y pues esta es la forma en que se muestran los datos, y podemos saber si es el display o es el microcontrolador. En este caso ahí se ve, este es el integradito, es el controlador, ese es el controlador, es este integrado y las señales pues vienen del microcontrolador por I2C. Aquí entran, por aquí entran los datos y salen por acá hacia el display. Entonces así es el funcionamiento de la entrada de datos. Pues para este video pues sería todo. En el próximo video pues probablemente amplíe un poco más el tema sobre el DVD. Pues de momento es todo, y pues hasta el próximo video.